A lo largo de la historia mucha gente ha afirmado ser el anticristo. Pero, ¿quién es el anticristo en realidad? La historia del anticristo se remonta a antes de la era cristiana y se discutió por primera vez en los trabajos teológicos judíos. Los textos religiosos como la Biblia danzan alrededor de la idea de un malhechor, un hombre sin ley, que vendrá a luchar contra Cristo cuando regrese a la tierra. Sin embargo, ninguno de los autores del Nuevo Testamento proporciona una imagen clara de quién o qué es el anticristo. No fue hasta el periodo medieval temprano que algunos escritores ofrecieron más detalles para ayudar a la imaginación. Sin embargo, incluso entonces era difícil diferenciar entre Satanás y su infame compañero que odia a Jesús. Yo soy el documentalista, y esto es: el anticristo no es lo que parece. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Biblia y la existencia del anticristo. La idea de que el anticristo es una entidad real e individual en el universo es relativamente nueva en el pensamiento cristiano. Ciertamente, el Nuevo Testamento es muy vago en su descripción y definición del anticristo. Hay 4 libros en el Nuevo Testamento que contienen pasajes que sugieren las posibilidades de un anticristo. Estos pasajes mencionan brevemente la llegada de un perseguidor o un grupo de perseguidores que lucharía contra Cristo y sus seguidores a su regreso a la tierra. El término anticristo se utiliza en Tesalonicenses 2 y en el Apocalipsis, y parece apuntar a un perseguidor específico. Sin embargo, la primera epístola de Juan concluye que un perseguidor venía a unirse a otros anticristos que ya estaban trabajando en la tierra. Pero ninguna de estas escrituras religiosas fijó la idea de un solo individuo hasta que interpretaciones específicas lo hicieron siglos después del inicio de la Biblia. El anticristo no es un demonio. En los textos cristianos es bastante claro que el anticristo es alguien que abraza diferentes doctrinas de creencia de Jesucristo. Por ejemplo, en 2 de Juan se afirma que muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo como venido en carne han salido al mundo. Cualquiera de estas personas es el engañador y el anticristo. No solo se trata del anticristo como un humano normal en este pasaje, sino que también se hace referencia a él como un no creyente. En otras palabras, los términos anticristo no se usaron para describir a un ser malvado, sobrenatural y aterrador como el diablo, sino más bien a un ateo. ¿El anticristo no es un ser temible? Se cree que el 666 del Apocalipsis 13 está conectado con el emperador Nerón o Domiciano, ya que la antigua sociedad romana usaba números para representar los nombres. Los historiadores también están de acuerdo en que la bestia del mar del mismo pasaje apunta al Imperio Romano, no a un anticristo superpotente. Debido a que los emperadores romanos les encantaba llamarse a sí mismos dioses y salvadores del mundo,
y debido a que la bestia del Apocalipsis llevaba el nombre blasfemo de llamarse a sí misma Dios, se cree que la referencia es sobre el Imperio Romano. Además, al imperio le encantaba perseguir a los cristianos y adorar a sus emperadores como deidades, añadiendo así la imagen del imperio como una bestia que hace estragos entre los creyentes. El emperador Nerón desatando la locura anticristiana. Cuando el emperador romano Nerón murió en el 68 después de Cristo, hubo rumores sobre cómo iba a volver a la vida. Los oráculos sibilinos despertaron la creencia popular de que Nerón resucitaría de entre los muertos y destruiría el mundo. Esta idea tomó vuelo en la comunidad cristiana y los textos apocalípticos de repente presentaban a esta figura anticristo que iría a la guerra con Jesús para diezmar a la humanidad. Algunos escritores advirtieron a los cristianos que no cayeran en creencias tan ridículas sobre el regreso de Nerón de entre los muertos como una entidad todopoderosa, mientras que otros elaboraron este mito del último malo. Los protestantes convirtieron al anticristo en algo común. Los primeros padres cristianos se dieron cuenta de que había mucha confusión sobre qué o quién era el anticristo. En el 200 después de Cristo, el historiador romano Hipólito aclara el asunto, al menos un poco, diciendo: ahora bien, como nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, fue profetizado bajo la figura de un león, a causa de su realeza y gloria. De la misma manera, las Escrituras también han hablado de antemano del anticristo como un león, a causa de su tiranía y violencia. Porque el engañador busca compararse en todo con el Hijo de Dios. Cristo es un león, así que el anticristo también es un león. Cristo es un rey, así es que también el anticristo es un rey. Es importante saber que en el 200 después de Cristo, la iglesia no se había organizado todavía. Así es que, mientras que la explicación de Hipólito fue discutida por los teólogos, la iglesia no centró su atención en la figura del anticristo hasta mucho más tarde. Hubo algunas discusiones entre los teólogos medievales, pero para las masas las cosas siguieron siendo el simple y fácil de entender binario de Jesús contra Satanás. Finalmente, durante la Reforma Protestante, el anticristo pasó a ser el centro de atención. De repente, se le conoció como un individuo y no se le consideró como un maestro engañoso que no tenía ningún poder junto a Jesús. En su lugar, este personaje anticristo fue pintado como el máximo destructor de todas las cosas cristianas que anuncian el fin del mundo. Los protestantes nombraron a varios anticristos. Los reformadores protestantes de los siglos XV y XVI se dedicaron a mezclar y cambiar todo lo relacionado con la iglesia. Creían que todo el sistema estaba corrupto desde adentro hacia afuera y que todas las escrituras estaban pobremente e incorrectamente traducidas del hebreo y el griego originales. A medida que las nuevas traducciones se fueron completando, algunos, incluyendo a los incendiarios Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox, lideraron la carga de nombrar a los papas en ejercicio y a otros líderes de la Iglesia Católica como potenciales anticristos. Citaron su evidencia en las nuevas malas traducciones de las Escrituras. Al solidificar la creencia de que el anticristo era referido en la Biblia como un individuo único y horrible, que era el némesis de Jesús, los protestantes encontraron una forma fácil de comparar a los enemigos públicos, como los papas, con una figura malvada. Por ejemplo, Juan Calvino escribió:
Daniel y Pablo habían predicho que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Afirmamos que es el Papa. Algunas personas nos consideran demasiado severos y censuradores cuando llamamos anticristo al pontífice romano. Pero aquellos que son de esta opinión no consideran que traen la misma acusación de presunción contra el mismo Pablo. Después de lo cual hablamos, mostrarán brevemente que las palabras de Pablo en Segunda de Tesalonicenses no son capaces de otra interpretación que la que se aplica al papado. Los subsecuentes líderes protestantes seguirían los pasos de Calvino y continuarían haciendo la afirmación de que el papado era seguramente el anticristo. El anticristo y los medios de comunicación. Los fieles evangélicos parecen disfrutar de un poco de emoción a través de las escrituras, textos apócrifos y ficción popular, lo cual, por supuesto, es típico de todos los humanos. El autor cristiano Tim LaHaye era claramente consciente del interés en el fin de los tiempos y su líder, el anticristo. LaHaye comenzó a publicar su serie Left Behind en 1995 que presentaba a tal personaje, y los libros fueron grandes éxitos que se convirtieron en películas de éxito. Vendió 65 millones de copias solo en la serie de libros. Otro ejemplo del anticristo en la cultura pop es la serie Omen. Se trata de un niño extrañamente lindo llamado Damien, que fue el anticristo en forma de niño pequeño. Mucha actividad paranormal y muertes satánicas ocurren durante la película. En las dos siguientes películas de la serie, los espectadores ven al pequeño Damien crecer hasta la edad adulta, dejando un rastro de horror a su paso. Estas representaciones del anticristo en la ficción y la cultura han llevado a la creencia popular de que el anticristo es como el diablo, una persona fuerte y única que es el epítome del mal. Yo soy el documentalista y esto fue: el anticristo no es lo que parece.